¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Telearacena, en el que hablamos de cultura, hablamos de verano cultural en Aracena y de uno de los espacios más tradicionales que nos trae la cultura, como es la música antigua. El Festival de Música Antigua Castillo de Aracena, la muestra, como aquí la llamamos y la conocemos, cumple este año 28 años. Llegamos ya a la 28ª edición y bueno, pues acercándonos ya a esos 30 años, llegamos con un programa que vuelve a retomar la fuerza de los programas habituales después de ese parón que tuvimos el año pasado, que no fue un parón integral porque la muestra se mantuvo viva a pesar de las dificultades, pero sí tuvo que reducir su programa. Este año vuelve casi con toda su fuerza, podemos decir, la fuerza habitual a la que estábamos acostumbrados en esta muestra, que ya es todo un referente a nivel nacional e incluso internacional, podemos decir, porque cada vez es más habitual la participación de músicos internacionales en este festival. Nos acompaña en esta entrevista el director artístico de la muestra de música antigua, José Luis Pastor Pío, bienvenido. Hola, muy buena. Bueno, y un año más, pues manteniendo viva esa llama de la muestra, desde, imagino, un compromiso casi que muy personal, muy de cariño, ¿no? Sí. de no querer dejar a esta hija que es ya la muestra de música antigua, ¿no? Así en la es, que así. te hemos visto nacer quizás también un poco de la mano de esta muestra, hemos conocido a nuestro vecino Pío como intérprete de música antigua, Sí. y bueno, hay un vínculo ahí muy especial, ¿no? Que hace que no puedas despegarte de ella y que pelees por ella. Sí, claro, es algo... Realmente mi carrera profesional va casi paralela a la muestra, ¿no? Y bueno, he crecido musicalmente con ella y es algo que lo considero como mío. Recuerdo sus orígenes, cuando Juan Carlos Gómez la instauró, que ya tocábamos los dos juntos por aquel entonces, en el grupo La Tierra es Plana, junto a Eduardo Maestre. Y a partir de ahí, bueno, pues la muestra ha tenido un devenir que le ha llevado a crecer hasta límites insospechados. Luego, con las diferentes crisis que hemos tenido, la económica sobre todo, y ahora la sanitaria, pues ha sufrido un corte en los presupuestos debido a la ausencia de patrocinios y de subvenciones, pero parece que poco a poco vamos manteniendo cabeza y creo que el mérito ha sido el mantenerla. Ha habido muchos festivales que han perecido, que han sucumbido o a la crisis económica o a la sanitaria, y bueno, pues gracias a muchos factores, ¿no? Al Ayuntamiento de Aracena y su apuesta por la cultura a través de la música antigua, histórica, gracias a los compañeros músicos que vienen a tocar aquí en unas condiciones muy solidarias, ¿no? Gracias al trabajo del personal adjunto, ¿no? A Dolores Guerra sobre todo, que hace un trabajo brutal para que esto esté bien organizado, y gracias también a las entidades patrocinadoras, ¿no? Como son este año la Junta de Andalucía, la Diputación o la Fundación La Caixa, pues hemos conseguido llegar hasta esta 28 edición, consolidado como un referente a nivel nacional e internacional, como un gran festival de música antigua, en el que pues en estos 28 años hemos podido ver pasar por aquí a las primeras figuras mundiales de estas disciplinas, ¿no? Y pues uno se siente contento porque es la disciplina a la que me dedico, es mi pueblo y bueno, no creo que en este sentido yo no puedo pedir más, ¿no? que este festival esté tan bien consolidado y sobre todo que en los últimos años esté teniendo ese apoyo de la gente de Aracena, que sobre todo el año pasado, incluso con la aplicación de las medidas COVID, pues subió y llenó todos los días, agotó las entradas, y esa tendencia a que la gente de Aracena suba al castillo a estos conciertos, creo que es el mejor premio, la mejor recompensa que podemos tener a tantos años ya de singladura, ¿no? Quizás esa es un poco la lectura que podemos hacer de la evolución de la muestra de música antigua. Recordamos aquellos primeros años en los que era un evento casi que ajeno
a Aracena en el sentido de la participación, venían muchísimos alumnos de fuera a los cursos, que eran muchos, entonces los conciertos se llenaban de esos propios alumnos que venían a la muestra, era digamos como un festival preparado para los especialistas de la música antigua a nivel nacional que venían a pasar pues esos 4 o 5 días aquí a Aracena y a formarse, ¿no? En este campo. Se ha popularizado, podemos decir, la música antigua y sobre todo ha calado en la ciudadanía local, que es un fenómeno curioso, raro, pero muy enriquecedor, creo yo, a nivel cultural, ¿no? O sea, realmente Aracena está ganando en nivel cultural, dejándose llevar, ¿no? por este festival. Sí, y realmente cuando uno dice música antigua, música medieval, ¿no? Música renacentista, de sopetón, a quien no entiende puede echarle un poco para atrás. Las personas que van al castillo a ver estos conciertos lo que hacen es adentrarse en nuestra propia historia, conocer cómo eran los instrumentos antes de los que tenemos ahora, cómo era una guitarra medieval, cómo era una vihuela en el Renacimiento, cómo era una trompeta en la época barroca, ¿no? Cómo era un piano que entonces era un clave, cómo era un órgano que entonces era un organeto, los instrumentos de percusión, ¿no? Esa manera de cantar. El nombre diríamos que asusta un poco, pero cuando uno se enfrenta a esa realidad, diríamos que es un universo precioso y que todo el mundo sale de allí encantado, sale como con un remanso de paz, de decir, he viajado en el tiempo, he estado como hace 500 años, ¿no? Creo que es todo un lujo poderlo tener a nuestro alcance. Y al final no deja de ser pues una manera de conocer nuestros orígenes históricos, y eso quizás también se ha conseguido también dar un poco ese salto, ¿no? En los últimos años, ligando la muestra al Festival del Territorio Hospitalario, que lo contextualiza, digamos, en una época histórica que ha sido real, que hemos vivido aquí en Aracena, ¿no? y que bueno, un poco nos ubica, ¿no? En torno a lo que es el contexto histórico de esta música que escuchamos, y al final la música no deja de ser una herramienta para adentrarnos en la historia, ¿no? Por supuesto, es una manera, yo lo digo todos los años, ¿no? Creo que conocer nuestra historia es conocernos mejor a nosotros mismos, y la muestra de música antigua es una oportunidad estupenda para llegar a este punto a través de la música como vehículo, ¿no? Es muy curioso porque ese fenómeno casi que yo creo que el público lo experimenta, sí. Y lo vemos un poco si observamos al público de la muestra, tanto en ese concierto andalusí que tenemos aquí en la apertura, que es algo que se ha introducido en los últimos años, como en los del Castillo, vemos como el público se transporta, ¿no? O sea, realmente es de esos espectáculos en los que ves al público cerrar los ojos y dejarse transportar un poco en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues eso hay que experimentarlo. Quien no lo haya experimentado todavía, está a tiempo. Está a tiempo de hacerlo este año, porque desde luego es una experiencia única y es un lujo poder contar con este repertorio, este programa aquí en Aracena. Si desglosamos un poquito qué tenemos este año en la muestra, siempre Pío nos dice, repasamos todas las épocas históricas, o sea, repasamos Renacimiento, Barroco, etapa medieval, todo, ¿no? Sí. O sea, y ese guiño que hacemos a la música andalusí, ¿no? con el que abrimos todos los años el festival aquí en el parque desde hace 2 ediciones, pues este año va a ser el miércoles día 4 de agosto y viene de la mano del grupo Jinan An Andalus, que es un grupo de música andalusí que precisamente este año incorpora un elemento muy bonito que es la danza derviche. Van a traer a un bailarín que baila pues este típico baile circular con las faldas muy amplias, tipo sufí, tipo andalusí, y creo que va a ser un complemento ideal en este lugar tan bonito desde el que podemos vislumbrar también el castillo en este concierto que abre la muestra y que, como ya el público sabe, pues entrada libre por invitación, que hay que recoger en las oficinas del teatro y que va a estar acotado obviamente por la aplicación de las normas COVID. Es un concierto que se suele llenar todos los años y que es un gran atractivo y sirve de pistoletazo de salida a esta muestra. Si te parece, seguimos repasando. Desde el próximo lunes, día 2, estarán las invitaciones disponibles en las oficinas del teatro de 10 a 1. Y bueno, pues ya ese primer concierto es por invitación, así que hay que estar rápidos en la recogida de entradas. Es verdad que se agotan cada año, en 2 o 3 días están agotadas esas entradas, ¿no? Pues fíjate, el día siguiente, el jueves 5, vamos a recibir un concierto que yo diría un concierto de la espiritualidad, ¿no? Porque es un contratenor que canta a capela un programa que se llama En Alas del Espíritu. José Hernández Pastor es uno de los mejores contratenores de España. Él ya estuvo
como profesor de canto antiguamente en los cursos de aquí de Aracena, y viene este año con este programa que es él solo, haciendo algunas secuencias de canto gregoriano y de cantos espirituales. Es algo que nos transporta a una paz interior, que yo creo que el que salga del castillo ya no va a tener ganas ni de tomarse una tapa de jamón, de lo tranquilo que va a salir. En fin, lo recomiendo muy, muy encarecidamente. Y después, el viernes día 6, vamos a tener al ensemble Alfonsí. Se llama ensemble Alfonsí porque este grupo está dirigido por J. Martínez, un amigo y compañero que toca instrumentos de cuerda medievales y que ha reproducido todos los instrumentos de los códices de las cantigas, más de 100 instrumentos. Es la única persona que tiene toda la colección entera de estos instrumentos y nos trae una muestra de ellos para abordar un programa que se llama Los instrumentos para loar a Santa María, los instrumentos que se utilizarían en las cantigas de Santa María. Es un concierto incluido dentro del Festival Territorio Hospitalario y vamos a disfrutar pues de todos estos instrumentos, además de instrumentos de percusión medievales, instrumentos de viento, de cuerda frotada, pulsada. Va a ser un espectáculo digno de ver. Y después, pues bueno, el sábado tenemos a los profesores del curso de canto y de cuerda pulsada histórica, a Jorge, Enrique García Ortega y a Aníbal Soriano, que vienen junto a otro contralto y a Leire de Diego en el clavecín a ofrecernos un programa que se llama Il Dolce Martirio, pero que al fin y al cabo son arias, duetos y música de la Italia y la Alemania del barroco. Un concierto muy interesante. Además, tengo que decir que un concierto con 2 contratenores es muy difícil de ver y aquí vamos a tener la oportunidad, así que lo recomiendo todo. Pero y el domingo, bueno, el domingo por la mañana a mediodía tendremos en Santo Domingo una muestra de los alumnos de canto y de cuerda pulsada. Es un concierto de alumnado que tiene la entrada gratuita en la iglesia de Santo Domingo. Y el broche de oro por la tarde lo van a poner 2 músicos argentinos, Ariel Abramovich a la vihuela de mano, es músico de Buenos Aires pero que vive en Madrid desde hace tiempo, y va a acompañar a una de las voces del panorama internacional de la música antigua, a María Cristina Kier, que es soprano, es argentina, vive en Buenos Aires y es una voz delicada, una voz que con el paso del tiempo ha madurado, ha ganado en matices. De verdad, a quien le guste el canto, a quien le guste una soprano, le recomiendo que vaya a ver la dulzura de María Cristina Kier el domingo como broche de oro a esta 28 edición de la muestra de música antigua Castillo de Aracena. O sea que hacemos un recorrido por cada etapa histórica prácticamente, casi que en orden cronológico además también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, decías antes, Pío, que se hace un guiño a la época del Al-Ándalus, porque, y esto ya, aquí entramos en nociones ya de historia y de historia musical. La música andalusí no está dentro de la música antigua. Sale de ese periodo histórico. La música andalusí se encaja más bien dentro de la música tradicional, o bien dentro de la música antigua que no quedó escrita. Es decir, si nos plantamos en la España de las 3 culturas, vemos que quedaron muchos manuscritos de música cristiana, pero no quedó ningún manuscrito de música judía ni andalusí. Entonces, ¿cuál es la manera que tenemos de recuperar la música andalusí o la música judía? Pues es acercándonos a través de grabaciones ya al siglo XVII, XVIII, a cómo han sobrevivido esas melodías sin saber el grado de contaminación que el paso de los siglos ha surgido en ellas, ¿no? Entonces, lo que hacen los intérpretes de música andalusí es recuperar esas melodías que son ya del siglo XVII, XVIII, interpretándolas como se debían interpretar en la Edad Media, pero sin saber a ciencia cierta, porque no están en un manuscrito medieval, qué grado de contaminación tienen. Por eso podemos llamarla o música antigua no escrita, que ha sobrevivido sin saber cómo se ha contaminado, o música tradicional, porque realmente es música tradicional de Marruecos y del mundo andalusí. Bueno, no podía quedarse fuera del programa, no, y el hacerlo con un concierto de claro. apertura al final está sirviendo también, yo creo, para introducir a mucha gente en el mundo de la música antigua, que probablemente ante un concierto barroco pues pueda sentirse un poco menos atraído, pues porque es algo realmente más duro en cuanto a música antigua,
pero que si viene a la Andalucía acabará yendo al barroco, ¿no? O sea, es muy curioso. Es lo que pretendemos, que de esa mezcla de estilos pues salga un público fiel a cualquier estilo, ¿no? Porque realmente la música barroca, en todas las épocas hay música más difícil de digerir y más fácil de digerir, pero habitualmente la que traemos a Aracena es una música bonita, que el que llega y la escucha suele salir encantado, y no es nada pesado, ni son habitualmente cantantes acompañados de instrumentos que tocan una música deliciosa. Y son grupos que vienen de festivales a nivel nacional e internacional de mucho caché, ¿no? También podemos decirlo. Sí, son habitualmente músicos que se mueven, que nos movemos por festivales por todo el mundo. De hecho, María Cristina Kier y Ariel Abramovich llegan el día antes de Polonia, de un festival. Creo que 2 días antes estaban en Francia y habían llegado de Buenos Aires pues hace una semana o cosas así. O sea, van aprovechando el verano y aprovechando cambiar de continente para intentar ubicar el mayor número de conciertos posible, y nosotros, pues gracias a la amistad que tenemos con ellos, pues intentamos aprovecharnos de que están aquí y no hay que pagarle 2 pasajes desde Buenos Aires, porque sería inviable para el festival. O sea, esto es una red que se conecta perfectamente. Pío, creo que también tú esta semana te vas lejos a interpretar, no sé si vas sí, voy solo. Con cuerda pulsada, ¿no? Sí, voy llevando Tatulón, mi segundo disco, que ya presenté aquí en Aracena. Lo hice la semana pasada en un festival en Alicante y en Portugal, y el viernes parto para Italia, bueno, el viernes que es hoy, ¿no? El viernes mañana. Mañana. El viernes que es mañana. No estamos en jueves. Pues eso, lo hago en Italia, en un festival, en un pueblo muy bonito, Urbino, fue donde nació Rafael, el pintor, y un festival al que yo iba de alumno hace 25 años, mira la vida, las vueltas que da, ahora pues voy como intérprete, ¿no? Patrocinado por la Embajada de España en Italia. Bueno, pues mucha suerte en ese concierto, y no pierdas el avión, que te veo que estás despistado con los días de la semana en el que estamos, y de ahí pues aterrizas prácticamente en la muestra de música antigua de Aracena. Sí, vuelvo el día 3 y el día 4 tenemos la muestra. Eso es la dinámica ese es el ritmo de los músicos. Ese es el ritmo de los músicos, y bueno, y eso es un poco lo que está detrás también, ¿no?, de estos grupos, y de la dificultad de traer una muestra de este tipo, ¿no? O sea, no es fácil engranar un programa como este, pues porque bueno, los músicos se mueven por todo el mundo. Sí, esto tenemos que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Ya prácticamente te puedo decir que está diseñado el de 2022. Porque hay que ver quién está por aquí en esas épocas, en esas fechas, ir cuadrando, y prácticamente está a falta de 4 flecos. Tenemos que actuar con mucho tiempo de antelación, porque hay aviones por medio, cosas que coordinar, y en un festival de este tipo no se puede improvisar. Bueno, esa es la magia de todo esto, que después te sientas a disfrutar de un concierto con todo lo que tiene detrás, un programa que se prepara con más de un año de antelación. Por hacer también un poco de inciso en los cursos, que vuelven los cursos, algo también muy esperado, ¿no?, por esa gente que busca formarse y que no es fácil. Sí. Imagino que no será fácil formarse en música antigua, es algo muy especializado, ¿no? Sí, porque son muy poquitos conservatorios los que imparten estas disciplinas, entonces pues la gente, incluso los que están matriculados en los conservatorios, buscan en verano sobre todo aquellos lugares donde se les ofrece la oportunidad de formarse con especialistas, ¿no? Entonces, bueno, en Aracena hubo una época en la que había 14, 15 cursos, ¿no? Había mucho patrocinio, pero como te dije antes, hemos sabido sobreponernos, ¿no?, a las dificultades, y este año retomamos 2 de ellos, ¿no? El de canto, que lo da Jorge. Jorge, te puedo decir que es de Cádiz, pero no tiene absolutamente nunca sitio para nadie, o sea, es una persona totalmente copada de lo gran profesional y lo buen cantante que es, ¿no? Y Aníbal Soriano, que lo conocemos porque fue el director de la muestra de música antigua durante 10 o 12 años. Yo creo que va a volver a serlo de aquí a un año o 2, porque somos como hermanos, y esto es una cosa también que desgasta y que requiere de muchísimo tiempo, de mucha implicación, y yo creo que él ha descansado durante 10 o 12 años y ya está en disposición de relevarme otra vez, y entre tanto pues él va a hacer el curso de cuerda pulsada, porque él es profesor de cuerda pulsada, es un intérprete que se mueve también por todo el mundo. Así que estamos muy satisfechos de haber podido recuperar estos 2 cursos este año. Esperemos que el año que viene puedan ser más. Bueno, creo que además los cursos, que era algo que se preparaba un poco para mucho público de fuera, cada vez más también está escalando en gente de aquí de Aracena.
en el caso de canto histórico, Sí. creo que son alumnos muchos del aula municipal Sí. de música que quieren tocar de alguna manera. Y del coro Aretiena, y del coro. porque Jorge, tengo entendido que fue o es profesor de Luis Dueñas también, súper conocido en Aracena, director del coro Aretiena, ¿no? Profesor del aula de canto. Y entonces pues creo que el propio Luis Dueñas es el que le ha dicho a su personal, oye, que esta persona que viene es para aprovecharnos, es para aprovecharla, para no dejarnos ir la oportunidad. Y claro, eso está creando también un flujo de asistencia de gente de Aracena, que sería lo ideal en un futuro. Bueno, eso puede derivar en algo como este ejemplo que tenemos aquí, el de Pío, alguien que se ha formado, que ha nacido un poco profesionalmente desde la mano de esta muestra. O sea, puede ocurrir que haya más gente interesada en la música o especializándose en música que acabe en la música antigua. Claro. Esto garantiza el futuro, Pío. Hombre, de entrada, mira, vamos a intentar que el año que viene uno de los conciertos de la muestra sea el coro Aretiena, dirigido por Luis Dueñas, acompañado de una capilla instrumental, posiblemente haciendo, y ya lo voy a adelantar, Dido y Eneas de Henry Purcell. Entonces eso sería, estamos ahora mismo en un inicio de conversaciones, pero todo esto tiene que derivar en que se genere cultura desde Aracena para Aracena. Ojalá que sea un proyecto que se pueda cerrar. Bueno, pues que se vaya preparando el coro Aretiena, que tiene que hacer canto histórico, que no es cualquier cosa. Lo hará porque es un coro magnífico y además está en muy buenas manos. Bueno, Pío, también me gustaría, bueno, hemos hablado antes de la música, en el caso del concierto andalusí, la música antigua no escrita, y la música antigua escrita, que es la que consideramos dentro de este periodo, y tenemos aquí un signo que antes de empezar esta entrevista con mucha curiosidad te preguntaba, un signo de esa música escrita, o sea, para que nos demos cuenta de hasta qué punto las partituras que vemos ahora no tienen nada que ver con las que existían en este periodo histórico. ¿Qué es este símbolo que tenemos en el cartel? Bueno, esto que vemos aquí es una nota que sería lo equivalente a lo que hoy es una blanca. Las notas hoy en día son la redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, garrapatea, son también unas notas muy... Entonces en aquella época se llamaba la longa, la breve, la mínima, la semibreve, la semimínima, se llamaban de esa manera y se escribían así. Hubo una época en la que se escribían de manera cuadrada, que son las que están dibujadas dentro de esta longa, ¿vale? Pero luego se escribieron también de forma romboidal. Entonces la blanca tiene este hueco aquí, pero si estuviera entera negra sería pues, lo correspondiente a una negra. Y si le ponemos la plica aquí, sería lo correspondiente a una corchea, pero es la manera antigua que había de escribir la música. En este cartel que, como siempre, Carlos Martínez nos ha hecho magistralmente con su sello inconfundible. ¿No? Bueno, podemos decir que los compositores de música antigua eran más cuadriculados que los actuales. Sí. Lo podemos decir viendo pues esta negra, esta blanca que tenemos aquí y que preside el cartel de este año, que siempre bueno hace un guiño por supuesto a nuestro castillo, ¿no? A este arco que enmarca. Bueno, pues todo está ya, la carne en el asador, Pío, todo está preparado para que el público disfrute esta muestra, que es todo un lujo tenerla en Aracena, que es aclamada a nivel nacional. Lo vemos en estos días, ya los medios de comunicación empiezan a hacerse eco, a interesarse de alguna forma, y bueno, pues imagino que estos cursos estarán ya completos y casi que las entradas en el momento que empiecen a salir a disposición, ya están la venta online también disponible, ¿no? En la web del ayuntamiento. Efectivamente. O sea que ya hay mucha gente que tendrá sus bonos porque se pueden adquirir los bonos para todos los conciertos o sus entradas. Las entradas, y si sobran algunas se ponen a la venta a la entrada del concierto. Entonces pues yo creo que es el momento para hacer un llamamiento a nuestros paisanos, a nuestras paisanas. Vamos a hacer este festival nuestro, vamos a sentirnos orgullosos de él, vamos a recrearnos con nuestra historia, vamos a conocernos un poquito mejor, vamos a ver cómo eran esos instrumentos medievales, renacentistas, barrocos, cómo cantan estas personas maravillosamente. Vamos a llenar estos conciertos, vamos a demostrar que Aracena quiere su festival de música antigua, Muestra del Castillo, y vamos a subir, a llenar los conciertos. Muchísimas gracias, José Luis Pastor Pío. Bueno, gracias por arrojar ese cariño a la muestra y ese esfuerzo cada año y
y ofrecerla a todos los aracenenses y quienes nos visitan. Bueno, esperemos que sea un éxito este año, pues como lo es cada año, y que bueno, después de haber superado yo creo la pandemia, que es quizás una de las crisis más difíciles que hemos tenido, a partir de este año 2021 esta muestra de nuevo empiece a resurgir y a ganar esa posición que ha tenido también en años anteriores, aunque este programa de este año ya es amplísimo y lo vamos a disfrutar mucho. Gracias, Pío, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a vosotros por vuestra labor de difusión también. Me gustaría remarcar que todos los conciertos van a tener aplicadas las medidas anti-COVID escrupulosamente, que se desinfectan los bancos del castillo, que están escalonados para la ocupación, que hay que echarse gel antes de entrar, que la distancia está garantizada, o sea que no tengamos miedo, que seamos respetuosos, el uso de mascarillas es obligatorio y creo que si todos cumplimos con las normas tendremos un gran festival también este año. Pues nos vemos aquí, en el Parque Arias Montano, con ese primer concierto el próximo miércoles día 4, Ginal al Andaluz, el concierto andalusí de apertura que todos esperamos, y a partir de ahí nos trasladamos al castillo este año, pues todos los días consecutivos. Ha habido años que ha habido un parón en medio, pero este año empezamos el miércoles y hasta el domingo, música antigua la semana que viene, que es lo que toca. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de la semana y a disfrutar del verano, de la cultura segura y de este magnífico festival.